En los archivos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, en una sala de depósito donde el polvo parece haber pactado con el tiempo, descansa un expediente. Es la carpeta B, número 77. No guarda cerámicas ni estatuillas, no contiene fragmentos ni piezas de museo. Dentro hay un informe de geología interna redactado a finales del siglo XX. Con estilo sobrio y terminología precisa, describe una tumba rupestre del siglo I en el poblado de Al-Eizariyya, la antigua Betania bíblica. El documento enumera las medidas de la cámara, detalla la composición de la caliza y registra huellas de erosión con la frialdad necesaria de la ciencia. Sin embargo, en la última página, en el apartado de anomalías estructurales, aparece un párrafo capaz de acallar incluso al escéptico más curtido. Habla de una fisura en el techo de la cámara funeraria. Los geólogos concluyen que la formación se debe a tensiones tectónicas naturales. No obstante, señalan algo que descoloca cualquier cálculo estadístico. La fisura exhibe una simetría casi perfecta que dibuja una figura identificable como cruz latina. La probabilidad de que tal forma aparezca por azar es tan ínfima que en el lenguaje de laboratorio se califica como prácticamente nula. Esa expresión, prácticamente nula, funciona en la práctica como un eufemismo medido de la palabra imposible. Y lo imposible, en este caso, no emerge en un lugar cualquiera. Se abre exactamente sobre la cama de piedra de la tumba, a la que desde hace milenios se la llama por un solo nombre, la tumba de Lázaro. Durante 2 milenios aquel recinto permaneció mudo. Cuando, por fin, la ciencia obtuvo acceso pleno, no encontró solamente roca y polvo. Descubrió que la materia misma del lugar, su geología íntima, parecía obligada a testificar. Era apenas el comienzo, porque las paredes empezaron a contar, el aire comenzó a oler, y la quietud secular reveló que no estaba vacía, estaba colmada de una presencia. Este relato no trata únicamente de una tumba antigua, es la investigación de un sitio donde, según se dijo, las leyes de la física quedaron en suspenso por un instante, el punto donde la fe y la ciencia chocaron, y de ese choque, ambas salieron transformadas para siempre. ¿Qué ocurrió realmente en esa cueva y qué secreto han custodiado los guardianes del lugar durante todo este tiempo? Para entender por qué ese sitio siempre fue distinto, hay que salir de la cámara y pisar la tierra misma de Betania. Hoy es la dinámica localidad palestina de Al-Eizariyya, encajada a la sombra del muro que la separa de Jerusalén. Su nombre antiguo, preservado en árabe como Al-Eizariyya, significa el lugar de Lázaro. Es una tierra cuya identidad se fraguó en torno a un único suceso. Situada a apenas 3 kilómetros de las murallas de Jerusalén, Betania siempre ha sido un umbral entre mundos, lo bastante cerca como para oír el zumbido de la ciudad santa y lo bastante lejos como para respirar un aire distinto. Mientras Jerusalén hervía con disputas religiosas, tramas políticas y el golpeteo incesante de sandalias romanas, Betania vivía una vida discreta, casi inadvertida. Era un refugio, una casa de amistad. Allí, como relata el Evangelio, Jesús no era el Mesías de los prodigios ante multitudes. Era un huésped, un hermano, un amigo. Ese carácter de círculo íntimo, ese espacio de trato cercano, casi familiar, fue clave para la conservación de su memoria. Generaciones de familias transmitieron lo ocurrido no como leyenda, sino como historia de casa. No eran simples vecinos, eran custodios. A través del paso de legiones romanas, emperadores bizantinos, caballeros cruzados y pachás otomanos no permitieron que la tumba de Lázaro se disolviera en mito. La protegieron. No la convirtieron en espectáculo, sino que la preservaron como herencia sagrada. Incluso hoy quienes señalan a los peregrinos el camino hacia la tumba se definen a sí mismos como guardianes, no como guías. Están convencidos de que las piedras aún recuerdan. Recuerdan el sonido de los pasos en los senderos polvorientos. Recuerdan el eco de las voces en torno a la mesa compartida. El calor de una amistad que llenó ese lugar. Cuando, a finales del siglo XX, los arqueólogos obtuvieron acceso pleno para estudiar de forma sistemática la tumba, vieron algo más que ruinas excavables. Percibieron memorias que despertaban de un sueño largo. Pero el corazón de Betania no late solo en su tierra y en sus rocas. Late en una casa,
sencilla a los ojos del mundo, sin brillo aparente, destinada sin embargo a convertirse en escenario de lo eterno. Lázaro, Marta y María, sus nombres son inseparables de la historia del cristianismo, pero ¿quiénes eran en realidad? No habitaban palacios, no pertenecían a la aristocracia sacerdotal, eran una familia de condición media, cuyo hogar, no obstante, se convirtió en cuartel oficioso de Jesús durante sus estancias en Judea. Su vínculo con él no se levantó sobre el espectáculo ni sobre la política, se grabó en la piedra de lo cotidiano. Jesús hallaba descanso allí, partía el pan en su mesa, escuchaba en el silencio de la tarde sus preocupaciones. En esa casa nadie lo abordaba como a un sanador de alquiler ni como a un profeta a prueba. Allí era familia, y esa cercanía, esa intimidad, otorgó al desenlace un peso que aplasta. El Evangelio de Juan, el único de los 4 textos canónicos que narra esta historia con detalle, traza retratos psicológicamente precisos. Marta es práctica, activa, siempre ocupada. Es ella quien sale a su encuentro en el camino. Su pena se viste con un reproche sobrio, casi administrativo, entreverado con una fe inconmovible. María es contemplativa, sensible, intuitiva. No corre a su encuentro, permanece en casa, absorbida por el duelo, y solo sale cuando la llaman. Su dolor no se formula en palabras, sino en lágrimas derramadas a sus pies. Y Lázaro, de él sabemos menos. Su nombre, probablemente una forma helenizada de Eleazar, significa Dios ha ayudado. Está en silencio, es objeto de la acción, no su sujeto, pero precisamente ese silencio, esa ausencia, se vuelve el eje que pone en marcha toda la trama. Cuando Lázaro enfermó, no fue la dolencia de un desconocido en una aldea remota, fue el colapso de un amigo, la quiebra de un hogar conectado con el propio Cristo. Las hermanas no corrieron a exigir ni a dramatizar, enviaron un mensaje breve, cargado de una confianza contenida. Señor, el que amas está enfermo. Creían que su amor bastaba, que el mero conocimiento de su aflicción lo movería a actuar. Pero los días pasaron, la enfermedad avanzó y él no llegó. La confianza silenciosa se convirtió en herida. ¿Por qué quien sana a extraños se demora cuando muere su amigo? La dolencia se deslizó primero como sombra leve y terminó clavando raíces. Día tras día, minó la fuerza de Lázaro. El cuerpo, antes sólido por los trabajos del campo, se volvió frágil, y cada respiración fue más corta que la anterior. Las hermanas, impotentes, buscaban con la mirada un indicio de mejora, mientras sus manos se ocupaban en remedios que apenas retrasaban lo inevitable. La piel perdió color, la voz se adelgazó, y durante las horas interminables de la noche, su aliento fatigado llenó la casa como un reloj que contaba los segundos finales. Ellas enviaron el mensaje. Era una frase mínima pero pesada de fe. Señor, el que amas está enfermo. No era una exigencia ni un grito de desesperación. Era una afirmación nacida de la confianza, pronunciada por quienes sabían que el amor no requiere persuasión. Sin embargo, el silencio que siguió resultó insoportable. Cada día él empeoraba y cada día el umbral seguía vacío. Creían que llegaría, creían que su amor era demasiado hondo como para dejarlas solas en la prueba, pero las horas se hicieron días. La enfermedad lo quebró. Cuando Jesús a muchos kilómetros dijo a los suyos, «Esta enfermedad no es para muerte», el cuerpo del amigo ya se enfriaba. La demora tensó los corazones de todos. Si el amor era real, ¿por qué su ausencia? Si el poder estaba en su mano, ¿por qué no lo había usado? La contradicción entre amor y ausencia, entre fe y silencio, llenó Betania de un dolor que ninguna palabra podía aliviar. Cuando Lázaro exhaló por última vez, la casa se llenó de llanto. Marta y María prepararon el cuerpo conforme a la costumbre de su pueblo. Sus manos fueron firmes aunque el corazón se les partía. Lo envolvieron con lienzos, capa sobre capa, con especias y aceites que honraban al difunto y combatían la corrupción. El perfume de mirra y aloes saturó la habitación, impregnó las ropas de los dolientes y se fijó en la memoria de todos. Le cerraron los ojos, vendaron la boca, cruzaron las manos. Terminada la amortaja, los hombres del pueblo lo llevaron a la tumba familiar, excavada en la roca. Lo depositaron en un lecho labrado. El aire de la cámara era fresco y pesado. Después rodaron una gran piedra y sellaron la entrada. Afuera los lamentos se elevaron como un río.
Para ellos la muerte no era solo pérdida, era final. La cámara estaba ahí como un símbolo de lo que no tiene regreso. Lázaro, el amigo amado de Jesús, ya no estaba. Pasó el primer día entre brumas de duelo. Los vecinos acudieron a consolar. Las voces llenaron la casa de tristeza. El segundo día se estiró en fatiga. El dolor pendía como niebla. Cada rincón resonaba con la ausencia. En el tercer día, la esperanza se redujo a un hilo, aunque algunos se aferraban a una tradición. Según ciertas creencias judías de la época, el alma del difunto rondaba cerca del cuerpo durante 3 días, con anhelo de volver. Pero en el cuarto día, esa tenue expectativa se quebraba. El alma ya se había ido. A partir de ahí la muerte se consideraba absoluta, irreversible. 4 días en la tumba significaban que hasta el sueño más tenue de retorno se había vuelto polvo. El silencio de la cámara ya no era mera vaciedad, era una sentencia. La muerte había ganado. Las hermanas se sentaron rodeadas de dolientes. El rostro se les vació de vida. Todo sonido confirmaba su desesperanza. El roce de los lienzos, las voces amortiguadas de los vecinos, los sollozos contenidos en la noche. Aquella casa, antaño rebosante de amistad y risa, se volvió lugar de sombras. Y sin embargo, bajo el peso aplastante de esa quietud, algo se estaba gestando. Lo que parecía abandono no era ausencia, sino cálculo exacto del tiempo. La devastación del cuarto día no fue un error, era el escenario preparado para lo imposible. Se permitió que la muerte consolidara su dominio para que, cuando irrumpiera la vida, no quedara espacio para dudar. Entonces, cuando Betania se hundía en la desesperanza, corrió la noticia: Jesús viene. Marta, inquieta por el dolor, dejó la casa y salió a su encuentro. Al verlo, su voz se quebró con una verdad punzante: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era solo una acusación, sino un amor herido de espera. Aún así, en medio del sufrimiento conservaba una chispa de rebeldía contra lo imposible. Pero incluso ahora sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Esas palabras incluso ahora desafiaban la desesperación. Eran llama delgada frente a la tormenta, pequeña pero indomable. Jesús no respondió con consuelo, sino con revelación. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La realidad pareció desplazarse bajo el peso de la frase. La esperanza frágil de Marta chocó con una declaración que desgarraba la frontera entre el presente y lo eterno. Ella asintió. Su fe abrazó lo que su mente aún no alcanzaba a entender. Luego vino María. A diferencia de la entereza contenida de su hermana, cayó a sus pies y sus lágrimas anegaron el polvo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, sollozó. Su dolor era desnudo, sin defensa. Y entonces ocurrió algo que silenció incluso a los incrédulos. Jesús lloró. El Dios que había creado con su palabra se detuvo entre los dolientes con el rostro mojado de lágrimas. No era una postura ni un símbolo. Era la pena real de quien siente la herida de la muerte tan hondo como la sienten los que ama. En ese instante, la eternidad no quedó aparte. Entró en el duelo del pueblo. Aquel que llama a la vida permitió que lo atravesara la pérdida. El aire se tensó mientras los presentes miraban. Ante ellos estaba un rabí inusual, uno que había llegado tarde y, aún así, se atrevía a hablar de vida frente a la podredumbre. Su llanto tenía la misma medida que su poder. Hasta la creación pareció contener el aliento. Entonces, su orden quebró la quietud. «Quitad la piedra». La gente se agitó y aparecieron protestas. «Señor, ya hiede, lleva 4 días», murmuró alguien temblando ante lo que habría dentro. Aún así, los hombres empujaron. Con un estruendo de peso desplazado, la piedra rodó. Un aire denso con el sello inconfundible de la muerte se desbordó hacia afuera, y muchos retrocedieron. Jesús no. Alzó los ojos, no con la angustia del que suplica, sino con la serenidad del que posee la autoridad sobre la vida y la muerte. Su oración no fue ruego, sino afirmación. Declaró que lo que iba a suceder ya estaba decretado. Luego su voz tronó, una sola orden cortando siglos de peso. «Lázaro, sal fuera». No fue sugerencia, no fue deseo, fue decreto soberano definitivo con la resonancia misma del acto creador. Cada latido se volvió eternidad. Luego se oyó un rumor, leve al principio, inconfundible después, el roce de algo que se movía dentro, ojos abiertos de par en par, manos en la boca, exclamaciones ahogadas.
Y allí estaba Lázaro, avanzando hacia la luz, el cuerpo aún envuelto en vendas, el rostro cubierto por el sudario, se movía en la frontera entre muerte y vida. Lo imposible delante de todos. Algunos cayeron de rodillas, deshechos. Las lágrimas les brotaron mientras la fe prendía de nuevo. Otros se apartaron con espanto, incapaces de aceptar lo que veían. En ese instante, la historia se quebró. La muerte dejó de ser soberana e inamovible. Habló la vida, y su voz sonó más fuerte. Siglos más tarde, cuando los arqueólogos reabrieron esa misma cámara por primera vez en la historia moderna, el peso de aquella orden todavía parecía suspendido en el aire. No abordaron el acceso como una excavación cualquiera. Fue un acto casi litúrgico. Hubo plegarias. Los vecinos guardaron silencio, con los ojos bajos de asombro. Los científicos, aún escépticos, bajaron la voz, como si temieran que la vibración de las palabras alterara algo. ¿Qué aguardaba dentro de la oscuridad? Fue una rara unidad. La fe y la ciencia avanzaron lado a lado, no hacia ruinas, sino hacia un sitio donde la eternidad, una vez, rozó la tierra. La cámara estaba fría y sus paredes rezumaban la humedad de los siglos. El haz de luz cortó la penumbra y desprendió polvo del techo. Cada paso dejó un eco, y con él creció la sensación de quietud cargada. Los arqueólogos tomaron medidas, registraron los bancos de roca, la curvatura del techo, la orientación de la entrada. Cada rasgo coincidía con descripciones preservadas en la escritura y en la tradición. Llegaron con la expectativa de catalogar piedra. Se toparon con algo que no se dejaba medir. El silencio parecía vivo, como si el aire guardara memoria. Uno de los exploradores dijo después que no había entrado en una tumba, sino en una presencia. Los datos no estaban solo en la roca, flotaban en la atmósfera. Entonces llegó un hallazgo que estremeció incluso a los más veteranos. Justo encima del lugar donde el cuerpo de Lázaro yaciera antaño, corría por el techo una grieta. Al principio parecía fractura natural, simple defecto, pero cuando enfocaron con más luz, un suspiro colectivo recorrió la cámara. La fisura dibujaba con simetría impecable la figura inequívoca de una cruz. Los geólogos la estudiaron con cuidado, siguieron sus líneas, examinaron sus superficies. No había herramientas en juego, ningún cincel había abierto su trazo. La piedra no mostraba señal de intervención humana, la formación era natural, intacta por manos, y aún así, su perfección desafiaba al azar. Sus proporciones eran precisas, sus ángulos medibles, su forma indudable. Parecía como si la tierra hubiera rubricado su testimonio en la roca. Al verla, algunos sacerdotes cayeron de rodillas con los ojos húmedos, llamándola un sello del cielo, un recordatorio de que el retorno de Lázaro siempre señalaba más allá de sí mismo hacia un milagro aún mayor, la resurrección de Cristo. Para los vecinos que habían custodiado la tumba a través de guerras y sobresaltos, aquello confirmaba lo que siempre creyeron. No estaban ante un sepulcro cualquiera. Ese lugar había sido elegido, marcado y preservado por la mano de Dios. Los científicos registraron los hallazgos con minucia, anotando ángulos y medidas. Pero incluso ellos admitieron que la simetría escapaba a su comprensión. La grieta se explica por geología, sí, pero no su exactitud, ni su momento, ni su ubicación exacta sobre el lecho funerario. La probabilidad resultaba abrumadora hasta volverse impronunciable. Para los creyentes el sentido era nítido. El mismo Dios que mandó a Lázaro levantarse había grabado su firma en la roca, un puente entre el prodigio de Betania y el sacrificio del Calvario. La tumba no alojaba solo a los muertos, estaba tallada como testigo vivo. Su piedra proclamaba lo que las palabras solas no alcanzan. Y como si la piedra no bastara, hablaron las paredes. A apenas unos centímetros del lugar donde reposó Lázaro, los arqueólogos hallaron marcas que resistieron siglos de oscuridad. Parecían arañazos, cicatrices del tiempo, pero bajo una luz paciente revelaron ser inscripciones intencionales. Algunas, en arameo, eran toscas y temblorosas, como labradas por manos conmovidas. Otras, en griego, eran más fluidas, como dejadas por peregrinos que habían caminado lejos para estampar su memoria. Una y otra vez, en idiomas distintos y a lo largo de generaciones, reaparecía la misma idea: venció a la sombra. Otra frase, repetida con persistencia estremecedora, decía: la voz sigue llamando. Entre todas, destacaba un conjunto de letras:
IIVHA, abreviatura reverente del nombre divino. Esas manos, al trazarlo, parecían saberse en terreno santo. Cada incisión contaba la historia no solo del regreso de Lázaro, sino de quienes vinieron después, aferrados a ese milagro como prueba de esperanza para su tiempo. La datación por carbono confirmó que aquellas incisiones no pertenecían a una sola época, abarcaban siglos. Cada capa de escritura sumaba su propia voz. Desde los primeros seguidores de Cristo hasta peregrinos medievales que arriesgaron la vida para llegar, la tumba dejó de ser una cámara, se convirtió en testigo vivo, un sitio donde la fe se escribió en piedra por hombres y mujeres empeñados en no dejar que el prodigio se borrara. Las inscripciones se superpusieron, los idiomas cambiaron, el mensaje permaneció. Lo ocurrido allí no podía borrarse. Entonces, en un rincón en sombra, apareció algo aún más sorprendente: un pequeño vaso de alabastro. Su sello estaba intacto, a salvo de manos saqueadoras y del desgaste de los siglos. Lo alzaron con respeto. La superficie era lisa y parecía brillar con una luz mínima, como si guardara una reserva de claridad. Cuando lo abrieron con cuidado, escapó un aroma denso e inconfundible, nardo, profundo y terroso. El mismo perfume que María de Betania derramara una vez a los pies de Jesús, en un gesto tan desbordado que llenó la casa entera. Allí estaba de nuevo, preservado en un recipiente oculto durante 2000 años. Los científicos analizaron su contenido, preparados para hallar polvo. Quedaban restos, y aún degradados, el olor se negaba a morir. Para los arqueólogos fue un enigma. ¿Cómo persistía el perfume donde el lino se hizo ceniza? Para los creyentes no era química, era continuidad, devoción que atravesaba el tiempo, no en frases, sino en memoria de fragancia. A muchos se les humedecieron los ojos al aspirarlo, convencidos de que respiraban la misma esencia que ungió al Cristo. Era como si el amor de María, su gesto derramado, no hubiese concluido en un siglo, sino que siguiera hablándoles a través del vaso descubierto en la tumba del milagro. Aquel vaso dejó de ser un objeto, fue puente de memoria. La piedra puede testificar, las inscripciones registran, pero el olor habla por un camino que esquiva el intelecto y golpea el alma. Quienes estuvieron allí dijeron que era como tocar la escritura con los sentidos, como entrar en aquella casa de Betania donde María quebró el frasco y saturó el aire de ofrenda. En ese momento la fe no se recordó, se experimentó. Así, al reunirse piedra, inscripción y fragancia, la tumba de Lázaro obligó a los estudiosos más disciplinados a reconocer lo que no podían explicar. Un investigador, conocido por su precisión fría, confesó que el silencio del interior parecía vivo, como si el espacio se resistiera a ser reducido a datos. Otro admitió haber llorado, diciendo que la atmósfera pesaba más que cualquier medición instrumental. Los vecinos que protegieron el lugar a través de guerras y convulsiones quedaron reivindicados. Durante años se les había ridiculizado por tratar la tumba no como ruina, sino como legado vivo. Ahora hasta los escépticos bajaban la cabeza con respeto. La evidencia era de una clase inusual. No se resumía en cifras ni en vitrinas, era algo más esquivo de nombrar: una atmósfera, una presencia, un legado que se impone a quien cruza su umbral, una piedra hendida en forma de cruz, inscripciones que susurran victoria sobre la sombra, un vaso cuyo perfume se niega a desaparecer. Juntos componían un testimonio que no cabe en libros ni en tradiciones solamente. Eran señales sin edad, grabadas en la materia misma. Para quienes se quedaron dentro quedó claro que el milagro de Lázaro no se evaporó en las páginas de la historia, dejó huellas, en la piedra, en el aceite, en el aire. La tumba no es un monumento al pasado, es testigo de lo eterno. Recuerda que aquellas palabras todavía resuenan a su entrada: yo soy la resurrección y la vida. A través de siglos de silencio, guerras y dudas, el eco siguió, aguardando el día en que la ciencia, la fe y la mirada humana se encontraran dentro de una cámara que se había negado a entregar sus secretos. La tumba de Lázaro permanece como prueba de que los milagros no se disuelven, dejan rastros, permanecen en la memoria, en la piedra, en la fragancia, en el silencio. Y aún después de 2000 años, esperan a quien se atreva a entrar y escuchar. Lo que comenzó como tumba de silencio se volvió voz a través de los siglos. La historia de Lázaro no está solo escrita en la Sagrada Escritura, está tallada en roca,
sellada en aceite y flotando en el aire de Betania, y hoy ha sido contemplada de nuevo.